Mi hermano me robó a mi novia de 3 años, la dejó embarazada mientras aún estábamos juntos y se casó con ella en un juzgado mientras yo estaba en la universidad, luego me llamó riéndose y me atormentó. Cuando lo confronté en casa de mi madre, se encogió de hombros y dijo, el que se duerme se lo pierde. Ella eligió al mejor hermano. Simplemente los eliminé a ambos de mi vida. Eso fue hace 28 años. Ayer, mi hija me acorraló en el funeral de mi padre, rogándome que finalmente perdonara al tío Mike y a la tía Sara por el bien de la familia. Pero cuando me llevó a su mesa, los miré a ambos directamente a los ojos y dije lo suficientemente alto para que todos lo oyeran, luego me alejé. 24 horas después, divorcio. Sé lo que le hiciste a Nathan. Las palabras salieron de mi boca antes de que me diera cuenta de que las estaba pronunciando. El salón de recepciones del centro comunitario St. Michael se quedó en silencio. No el silencio gradual de la gente que nota algo interesante, sino un vacío de sonido instantáneo y sofocante. Los tenedores se detuvieron en el aire. Mi primo Derek se atragantó con su agua. La mano de la tía Patricia voló a sus perlas como si acabara de anunciar que me postulaba para un cargo en una plataforma de incendio premeditado. El rostro de Mike se quedó sin color. Sara, sentada a su lado con ese vestido negro que probablemente pensó que la hacía parecer digna en lugar de lo que realmente era, se congeló con la copa de vino a medio camino de sus labios. Todo continué, mi voz se extendió por las 63 personas reunidas para llorar a mi padre. Y quiero que ambos sepan que papá también lo sabía. Lo supo durante los últimos 3 años. Se aseguró de que las personas adecuadas se enteraran cuando llegara el momento. No esperé una respuesta. Me di la vuelta, pasé junto a la expresión horrorizada de mi hija Emma, junto al gesto de complicidad de mi esposa Charlotte, y salí directamente por la puerta hacia la tarde de octubre. Detrás de mí, oí la silla de Mike raspar contra el suelo. La voz de Sara se alzó en una pregunta de pánico. La confusión se extendió por una familia que había pasado casi 3 décadas fingiendo que todo estaba bien. 24 horas después, sus vidas enteras se derrumbarían. Pero me estoy adelantando. Para entender por qué ese momento lo significó todo, porque había esperado 28 años por él. Necesitas entender lo que Mike me quitó. No solo a Sara, no solo mi juventud o mi confianza o mi capacidad de amar sin sospechar. Me quitó toda mi comprensión de quién se suponía que debía ser. Tenía 20 años cuando sucedió. Un estudiante de 3er año en Stanford estudiando ciencias de la computación cuando eso significaba algo diferente a lo que significa ahora. Sarah Chen fue la primera mujer que amé. Genuina profundamente, de esa manera en que los hombres jóvenes aman cuando aún no han aprendido que el amor requiere más que intensidad. Habíamos estado juntos desde el último año de la escuela secundaria. Ella estudiaba premedicina en Berkeley y hacíamos que la relación a larga distancia funcionara con llamadas telefónicas nocturnas y visitas de fin de semana que me costaban la mayor parte de mis ganancias del trabajo en el campus. Mis manos todavía recuerdan el tacto de las suyas. La forma en que trazaba círculos en mi palma durante los largos viajes en coche sin decir nada, solo conectando. Tenía una risa que comenzaba en voz baja y crecía hasta apoderarse de todo su cuerpo, y hacerla reír se convirtió en mi principal ambición en la vida. Hablamos de matrimonio, de hijos, de la casa que compraríamos algún día en un vecindario con buenas escuelas y suficiente patio para un perro. Mike era 2 años menor, un estudiante de 1er año en un colegio comunitario porque nunca había tenido las calificaciones para nada más. Nuestros padres fingían que esto no les molestaba, pero yo veía la forma en que los ojos de papá se iluminaban cuando hablaba de mis clases en comparación con la forma en que se atenuaban cuando Mike mencionaba las suyas. Mike también lo vio. Empezó a preguntar por Sara durante mi 2.º año. Preguntas casuales al principio. ¿Cómo está ella? ¿Qué está estudiando? ¿Alguna vez pregunta por mí? Pensé que estaba siendo un buen hermano, interesándose en mi vida. Le conté todo, sus restaurantes favoritos, las películas que la hacían llorar, la forma en que amaba las sorpresas pero odiaba la incertidumbre. Le entregué el plano para robarla, y yo era demasiado ingenuo para darme cuenta. Las vacaciones de Navidad de mi 3er año, Mike anunció que iba a salir con Sara mientras yo estaba ocupado estudiando. Solo para hacerle compañía, dijo. Debe sentirse sola contigo fuera todo el tiempo. Le agradecí por ser considerado.
Nuestros padres sonreían al ver lo unidos que estaban sus hijos. Mirando hacia atrás, las señales estaban por todas partes. Sara dejó de contestar las llamadas tan rápido. Su voz en el teléfono se volvió distante, distraída. Comenzó a acortar nuestras conversaciones, citando el agotamiento por los estudios, el trabajo, la vida en general. Cuando la visité en febrero, se estremeció cuando le toqué el hombro. Solo estoy estresada, dijo. Las solicitudes para la escuela de medicina son brutales. Le creí porque quería creerle, porque la alternativa que algo andaba mal, que se estaba alejando, que tal vez yo no era suficiente, era demasiado dolorosa para examinarla directamente. La llamada llegó un jueves de marzo. Lo recuerdo porque acababa de sacar una A en mi examen parcial de algoritmos y planeaba llamar a Sara para celebrar. Ella respondió al primer timbre. Daniel, necesito decirte algo. La calidad de su voz, plana, ensayada, como si estuviera leyendo un guión que había memorizado, me lo dijo todo antes de que dijera otra palabra. Estoy embarazada. Es de Mike. Hemos estado saliendo desde Navidad. Lo siento, pero lo amo. Me voy a casar con él la próxima semana. Clic, eso fue todo. 3 años comprimidos en 30 segundos y un tono de marcación. La llamé 17 veces. Nunca respondió. Mi compañero de cuarto me encontró en el suelo de nuestra habitación a las 2 de la madrugada, todavía sosteniendo el teléfono, mirando una grieta en el techo que nunca antes había notado. Pensó que alguien había muerto. En cierto modo, alguien lo había hecho. Llamé a Mike a la mañana siguiente. Respondió al tercer timbre y lo primero que escuché fue una risa. Te tomó bastante tiempo darte cuenta, dijo. Ella me dijo que había estado fingiendo contigo durante meses. Dijo que eras aburrido, predecible. Dijo que estar conmigo se sentía como vivir de verdad. Traté de decir algo. Las palabras me fallaron. El que se duerme se lo pierde, hermanito. Ella eligió al mejor hombre. Supéralo. La línea se cortó. Conduje a casa ese fin de semana. Una neblina de 5 horas de rabia e incredulidad. La radio tocaba canciones que no podía oír. Otros coches me pasaban sin que me diera cuenta. Mis manos agarraban el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Permanecieron blancos durante días. Cuando confronté a Mike en la casa de nuestros padres, ni siquiera tuvo la decencia de parecer avergonzado. Estaba tirado en el sofá de la sala viendo un partido de baloncesto, una bolsa de patatas fritas abierta sobre su estómago. ¿Qué quieres que te diga? Realmente se encogió de hombros, un movimiento perezoso de sus hombros que me hizo querer romper algo. Ella eligió al mejor hermano. Supéralo. Ella era mía. Teníamos planes. Teníamos un futuro. Teníamos tiempo pasado. Parece que te estás poniendo al día. Volvió su atención a la pantalla. Cierra la puerta al salir. Mi madre apareció en la puerta entonces, su rostro era un desastre de culpa e impotencia. Papá estaba detrás de ella, con la mandíbula tan apretada que podía ver el músculo contraerse. Ninguno de los dos dijo lo que necesitaba escuchar. Ninguno de los dos le dijo a Mike que estaba equivocado. En cambio, mi madre lloró. Habló de la familia, de cómo las cosas eran complicadas, pero que necesitábamos encontrar una manera de superarlo, de cómo el bebé que Mike había puesto en la mujer que amaba merecía nacer en una familia que no estuviera fracturada. Sé la persona más madura, dijo agarrando mis manos. Por favor, Daniel, por mí. No puedo perder a mis 2 hijos por esto. Miré a Mike todavía en ese sofá, todavía viendo el partido como si yo ni siquiera estuviera allí. No perderás a los 2, dije. Solo a uno. Salí. No hablé con ninguno de ellos durante 3 meses. La boda sucedió sin mí. Mike envió una foto. Él y Sara en el juzgado. Ella con un vestido blanco que no ocultaba su embarazo. Ambos sonriendo como si no acabaran de destruir el mundo entero de alguien. Escribió un mensaje en la parte de atrás, ojalá hubieras podido estar allí. Pero lo entiendes. Quemé la foto. El humo olía como el final de algo que no podía nombrar. Mis calificaciones bajaron ese último semestre.
No drásticamente, era demasiado terco para eso, pero lo suficiente como para que mi asesor lo notara y me preguntara si todo estaba bien en casa. Dije que sí. Lo dije tantas veces ese semestre que casi me lo creí. La ira venía en oleadas. Algunas noches me quedaba despierto fantaseando con la confrontación, con la venganza, con estar de pie sobre la vida arruinada de Mike y verlo entender lo que había hecho. Otras noches, la ira se volvía hacia adentro. ¿Qué me había perdido? ¿Qué podría haber hecho diferente? ¿Había alguna deficiencia fundamental en mí que hizo que Sara buscara en otra parte? Empecé a evitar los espejos. El rostro que me devolvía la mirada era el de alguien que había sido engañado, y no podía soportar verlo. Regresé a Stanford. Me gradué temprano, no porque estuviera motivado, sino porque no podía soportar estar en ningún lugar que me recordara el futuro que había perdido. Me mudé a Seattle para un trabajo en una empresa de tecnología de la que nadie había oído hablar todavía, pero que se volvería muy valiosa muy rápidamente. Construí una vida lo más lejos posible de mi familia mientras técnicamente permanecía en el país, y nunca volví a hablar con Mike o Sara. Los primeros años fueron los más difíciles. Cada evento familiar se convirtió en una negociación. Cada día festivo requería una coordinación que se asemejaba a la logística militar. Llamaba a mi madre 2 semanas antes del Día de Acción de Gracias y le preguntaba sin rodeos si Mike estaría allí. Si la respuesta era sí, me quedaba en Seattle. Si la respuesta era no, volaba a casa y pasaba el día fingiendo que la silla vacía en la mesa no existía. Mis primos aprendieron a no mencionar el nombre de Mike cerca de mí. Mis tías y tíos desarrollaron un cuidadoso código de silencios, una forma de discutir las noticias familiares que eliminaba una rama entera. Era agotador para todos, y yo sabía que era el que lo hacía agotador, pero no podía obligarme a que me importara. No habían sido ellos los que estaban en el suelo de esa habitación de la residencia. No habían escuchado la risa de Mike. Salí esporádicamente durante mis 20 años. Nada duró. Cada mujer que conocí me encontré comparándola con Sara, no con la mujer que aparentemente era, sino con la mujer que pensé que había sido. Y nadie estaba a la altura de un recuerdo, especialmente uno falso. Terminaba las relaciones después de 3 meses, 6 meses, encontrando razones para irme antes de que alguien pudiera dejarme. Mi terapeuta finalmente vi a uno en 1998 después de un ataque de pánico en una tienda de comestibles cuando vi a una mujer que se parecía a Sara por detrás, lo llamó abandono preventivo. Yo lo llamé supervivencia. Durante 12 años, este acuerdo se mantuvo. Veía a mis padres en las vacaciones, coordinando cuidadosamente para asegurarme de que Mike y Sara estuvieran en otro lugar. Me perdí bodas. Me perdí funerales. Me perdí el nacimiento de sus hijos gemelos Tyler y Brandon, y no sentí nada al respecto. Mis padres intentaron periódicamente negociar la paz. Papá llamaba y mencionaba casualmente que Mike estaba preguntando por mí. Mamá enviaba tarjetas con actualizaciones que no había solicitado, los primeros pasos de los gemelos, sus primeras palabras, su primer día de escuela. Tiré las tarjetas sin abrir después de la tercera. La gente me llamaba terco, incapaz de seguir adelante. La tía Patricia, la de las perlas, una vez me acorraló en la boda de mi primo y pasó 20 minutos explicándome cómo guardar rencor era veneno para el alma. Escuché cortésmente, asentí en los intervalos apropiados y luego le pregunté si todavía se sentiría así si su hermana le hubiera robado a su esposo. No me volvió a hablar durante 3 años. No iba a disculparme por protegerme. La familia quería un cierre, quería fotos de vacaciones donde todos sonrieran y fingieran que la fractura no existía. Yo quería un reconocimiento. Quería que Mike admitiera lo que había hecho, que dijera las palabras, me equivoqué, sin la sonrisa burlona que siempre acompañaba sus intentos de disculpa. Como eso nunca sucedería, elegí la distancia en su lugar. Conocí a Charlotte en una conferencia en 2002. Era una abogada de patentes con opiniones sobre todo y una risa que hacía que los extraños se dieran la vuelta en la calle. También fue la primera persona con la que salí que no se sentía como un reemplazo de Sara, y esa distinción importaba más de lo que sabía cómo articular. Nos casamos en 2004, una pequeña ceremonia en una playa de Oregón con 20 invitados, ninguno de ellos llamado Mike. Emma llegó en 2006, y por primera vez desde esa llamada telefónica en mi dormitorio, sentí que entendía lo que se suponía que era el amor.
Charlotte conocía toda la historia. Se la conté en nuestra tercera cita, soltándola durante la cena como si estuviera exorcizando a un demonio. Escuchó sin interrumpir, hizo preguntas aclaratorias y luego dijo algo que se me quedó grabado durante años: no lo has superado. Simplemente construiste muros a su alrededor. Tenía razón. Por supuesto, tenía razón. Pero saber algo y cambiarlo son cosas diferentes. Por un tiempo me dije a mí mismo que los muros estaban funcionando. Tenía una carrera de la que estaba orgulloso. La empresa de tecnología se había hecho pública, y mis primeras acciones se habían convertido en dinero real. Tenía una casa con vista al agua. Tenía a Charlotte, me entendía de maneras que no creía posibles, y a Emma, que le daba a mi vida un significado más allá de la acumulación de logros profesionales. El problema con los muros, sin embargo, es que no solo mantienen las cosas fuera. Mantienen las cosas dentro. La ira que había encerrado no se disipó. Simplemente se quedó latente esperando que algo la despertara. La primera grieta real en mi separación cuidadosamente construida llegó cuando Emma tenía 16 años. Había estado investigando genealogía para un proyecto escolar, una de esas tareas diseñadas para que los niños se sientan conectados con la historia a través de la narrativa personal. Descubrió a través de las redes sociales y parientes lejanos que tenía primos que nunca había conocido. El tío Mike y la tía Sara se convirtieron en objetos de curiosidad. La pregunta de por qué su padre nunca hablaba con su único hermano se convirtió en una comezón que no podía dejar de rascar. Todo el mundo tiene dramas familiares, dijo una noche acorralándome en mi oficina en casa. Pero actúas como si el tío Mike estuviera muerto. No está muerto. Lo busqué. Tiene un negocio. Tiene hijos de mi edad. ¿Por qué no puedo conocerlos? Traté de explicar sin explicar. Le dije que había habido una pelea. Le dije que algunas heridas son demasiado profundas para sanar. Le dije que a veces la familia no se define por la sangre. Eso no es una respuesta, dijo. Eso es una desviación. También tenía razón en eso. Mi hija había heredado mi terquedad, pero la había mejorado con la franqueza de su madre. Una combinación formidable. Aceptó mi no respuesta por un tiempo. Los adolescentes tienen sus propias preocupaciones, y las mías se convirtieron en ruido de fondo para su vida de clases avanzadas y solicitudes universitarias. Entró en Northwestern. Estudió periodismo. Se convirtió exactamente en el tipo de persona que siempre había esperado que fuera, curiosa, con principios, reacia a aceptar respuestas fáciles. Por eso hace 3 años, fue a buscar la verdad por sí misma. Debería haberlo visto venir. Emma siempre había sido del tipo que tira de los hilos sueltos hasta que se deshacen jerseys enteros. Cuando tenía 12 años, había descubierto un error contable de un año en su escuela que resultó en el despido del contable. Cuando tenía 17 años, había expuesto una red de trampas entre los estudiantes de honor al notar patrones en las entregas de ensayos que los maestros habían pasado por alto. Darle un misterio y esperar que no lo resolviera era como darle un hueso a un perro y esperar que no lo masticara. Papá, necesito preguntarte algo. Emma tenía 23 años, recién comprometida con Marcus, trabajando en su primer trabajo real en el Tribune. Estábamos cenando en casa de Charlotte, una tradición mensual que rara vez se perdía a pesar de su apretada agenda. Dejé el tenedor. Algo en su voz me advirtió que no se trataba de la planificación de la boda. Localicé a la hermana de la tía Sara, la que se mudó a Portland. Le dije que estaba escribiendo un artículo sobre el distanciamiento familiar para el trabajo. Emma hizo una pausa, y el peso de lo que había descubierto se reflejó en la postura de sus hombros. Ella me contó cosas. La habitación se encogió. La mano de Charlotte encontró la mía debajo de la mesa. ¿Qué tipo de cosas? Los ojos de Emma se encontraron con los míos sin pestañear. Que el tío Mike la acosó antes de que se juntaran. Que interceptó las cartas que le enviaste. Que contestaba su teléfono cuando llamabas y te decía que no estaba allí cuando estaba de pie a su lado llorando. Respiró hondo, temblando ligeramente. Que el embarazo. Que no fue consentido. Que no se casó con él porque lo amaba. Se casó con él porque tenía miedo de lo que haría si no lo hacía. El mundo se inclinó.
25 años de ira, de resentimiento, de imaginar a Sara como una traidora voluntaria. Todo reestructurado en un instante. Su hermana dice que Sara ha estado tratando de dejarlo durante años. No tiene dinero. Mike lo controla todo. No tiene historial laboral porque él nunca la dejó trabajar. Los gemelos no saben nada de esto. Nadie en la familia lo sabe. La abuela y el abuelo nunca lo supieron. No podía hablar. Charlotte lloraba en silencio a mi lado. Necesito que me digas, dijo Emma, ¿sabías algo de esto? ¿Alguna vez sospechaste? Negué con la cabeza. El movimiento se sintió inadecuado para el peso que conllevaba. No. Pensé. Creí. Las palabras no salían correctamente. Él me dijo que ella lo eligió. Dijo que había estado fingiendo conmigo. Nunca cuestioné si estaba mintiendo porque alguien mentiría sobre algo así. Emma extendió la mano sobre la mesa y tomó mi otra mano. No creo que la tía Sara haya dejado de amarte, papá. Creo que ha estado atrapada durante casi 30 años. Y creo que tal vez haya algo que podamos hacer al respecto. Lo que siguió fue complicado de maneras que no podría haber anticipado. Charlotte quería que contactara a Sara directamente, que arrancara la tirita, que enfrentara la verdad, que comenzara la curación. Emma quería investigar más, reunir pruebas, construir un caso que no pudiera ser desestimado o negado. Yo quería quemar la vida de Mike hasta los cimientos con mis propias manos, pero ese impulso no había llevado a nada productivo en mi juventud, y parecía poco probable que mejorara con la edad. Llegamos a un acuerdo en la recopilación de información. Emma usó sus conexiones periodísticas para investigar los negocios de Mike. Había iniciado una empresa de construcción en 2005 que había tenido un éxito moderado, al menos en el papel. Contraté a un contador forense a través de mi empresa, enmarcándolo como una debida diligencia para una posible oportunidad de inversión. La primera ronda de hallazgos fue preocupante pero no criminal. Contabilidad descuidada, prácticas de facturación agresivas, un patrón de disputas con subcontratistas que sugería que Mike trataba sus relaciones comerciales de la misma manera que trataba las personales. Luego profundizamos más. Lo que encontramos fue peor de lo que esperaba. Mike no solo había atrapado a Sara. Había estado estafando sistemáticamente a sus clientes durante más de una década. Facturación falsa. Empleados fantasma. Sustitución de materiales que dejaba las casas con cableado y fontanería de mala calidad. 3 de sus proyectos habían resultado en lesiones graves. Un incendio casi fatal en una casa se remontaba a violaciones del código que su empresa había encubierto. Y el nombre de Sara no aparecía en nada de eso. Mike había tenido cuidado de mantenerla legalmente aislada, probablemente para protegerse si las cosas alguna vez se desmoronaban. La había aislado en todos los sentidos importantes, pero su precaución en esta área resultaría ser su salvación. La contadora forense, una mujer llamada Grace Wong que tenía ojos de halcón y una memoria para los números que rayaba en lo inquietante, encontró algo más enterrado en los registros. Hay una póliza de seguro de vida, dijo durante nuestra tercera reunión, deslizando una impresión sobre la mesa. $2 millones sobre Sara con Mike como único beneficiario. La aumentó 3 veces en los últimos 5 años. Las implicaciones se cernieron sobre mí como agua helada. ¿Crees que está planeando algo? El encogimiento de hombros de Grace fue cuidadoso, profesional. Creo que el patrón es preocupante. Su negocio está perdiendo dinero a espuertas. Está sobreextendido en múltiples préstamos. Los acreedores están al acecho y su esposa vale más para el muerta que viva. Sentí que algo frío se asentaba en mi estómago. Durante 25 años, había odiado a Sara por lo que pensé que era su traición. Ahora estaba corriendo para salvarla de un hombre que podría estar planeando matarla por el dinero del seguro. La ironía no se me escapó. Esa noche no dormí. Me quedé en la cama mirando el techo de la misma manera que lo había hecho 30 años antes, tratando de procesar información que se sentía demasiado pesada para sostener. Charlotte me encontró en la cocina a las 3 de la madrugada haciendo un café que no quería. Tenemos que ayudarla, dije. Lo sé. Incluso después de todo, aunque pasé décadas odiándola por algo que no fue su culpa.
Daniel me quitó la taza de las manos y la dejó a un lado. Te mintieron, te manipularon. Fuiste tanto víctima de Mike como ella. La única diferencia es que tú tuviste la opción de alejarte y ella no. Dejé que eso se asentara. La forma de mi ira se desvió de Sara, incluso del pasado, y se dirigió al presente, a lo que había que hacer. Voy a destruirlo, dije. No una amenaza, una declaración de hechos. Charlotte asintió. Te ayudaré. Las siguientes semanas fueron un torbellino de planificación y coordinación. Necesitábamos asesoramiento legal. ¿Qué podíamos hacer, qué no, qué líneas no podíamos cruzar sin comprometer cualquier futuro enjuiciamiento? Necesitábamos establecer una comunicación segura con Sara sin que Mike lo descubriera. Necesitábamos documentar todo de manera que se mantuviera en los tribunales. Y a través de todo ello, necesitábamos mantener la apariencia de normalidad. Mike no podía sospechar nada. Un movimiento en falso o una pista de que su vida cuidadosamente construida estaba a punto de colapsar, y podría acelerar cualquier plan que tuviera para Sara. Había pasado mi carrera en tecnología, construyendo sistemas y resolviendo problemas complejos. Esto era diferente. Esto era personal. Lo que estaba en juego no era la cuota de mercado o las ganancias trimestrales. Eran vidas humanas. El plan tomó forma durante meses. A través de un laberinto de intermediarios, una organización de defensa contra la violencia doméstica, un abogado que Emma conocía de la universidad y, finalmente, un investigador privado llamado Marcus Cole que se especializaba exactamente en estas situaciones, nos pusimos en contacto con Sara. Marcus fue metódico. Pasó semanas estableciendo canales de comunicación que Mike no podía monitorear, identificando momentos y lugares seguros, construyendo confianza con una mujer que había aprendido a no confiar en nadie. Para cuando organizó nuestra primera conversación, había ensayado lo que quería decir 100 veces. Nada de eso importó cuando escuché su voz. Daniel dijo mi nombre como una oración, como algo que había mantenido oculto durante tanto tiempo que casi había olvidado cómo pronunciarlo. Estoy aquí, Sara. Y luego lloró. 45 minutos de lágrimas acumuladas durante casi 3 décadas, saliendo a través de un teléfono desechable en el estacionamiento de una tienda de comestibles mientras Mike pensaba que estaba comprando leche. Quería llamarte, dijo cuando pudo volver a hablar, todos los días durante los primeros 10 años. Quería contarte lo que realmente sucedió. Pero él monitoreaba todo. Registros telefónicos, correos electrónicos. Revisaba mi correo antes de que yo lo viera. Y luego había pasado tanto tiempo. Pensé, ¿cuál sería el punto? Habías seguido adelante. Tenías una vida. ¿Por qué me creerías después de todos esos años? Te creo ahora, dije, y lo decía en serio. Hablamos durante horas más. Me contó la primera vez que Mike la golpeó 3 meses después de la boda, cuando ella había cuestionado un cargo en su tarjeta de crédito. Me contó la escalada, la forma en que aprendió a dejar marcas donde la ropa las cubriría. Me contó la noche en que intentó irse, cuando los gemelos tenían 2 años, y cómo Mike la había encontrado en la estación de autobuses y la había arrastrado de regreso, susurrando amenazas sobre lo que sucedería si alguna vez lo intentaba de nuevo. Me contó la mañana en que se despertó y se dio cuenta de que ya no esperaba sobrevivir a su matrimonio, de cómo esa comprensión se sintió como un alivio, porque al menos entonces la espera terminaría. Escuché todo. Cada palabra talló nuevas cicatrices en mi comprensión de las últimas 3 décadas. Cuando finalmente nos despedimos esa primera noche, me senté en mi coche durante 1 hora, incapaz de conducir. El parabrisas se empañó, aunque me negué a llamar a lo que sucedió, llanto. El plan de escape tardó 6 meses más en coordinarse. Sara tenía que parecer normal para mí que mientras documentaba en secreto todo a lo que podía acceder. Fotografió registros financieros. Grabó conversaciones cuando la ley estatal lo permitía. Construyó un archivo que habría hecho llorar de alegría a cualquier fiscal. Marcus se coordinó con la oficina del fiscal de distrito. La evidencia forense era abrumadora. La única pregunta era cuándo apretar el gatillo. Entonces mi padre murió. El momento no podría haber sido peor. Estábamos a 6 semanas de ejecutar el plan de escape.
La documentación de Sara estaba casi completa y la oficina del fiscal de distrito había programado tentativamente una fecha para la orden de arresto. La muerte de papá lo sumió todo en el caos. Porque el funeral pondría a Mike y Sara en contacto conmigo por primera vez en décadas. Porque el duelo hace que la gente sea impredecible. Porque Mike, si sospechaba algo, podría usar la cobertura emocional del luto para acelerar sus propios planes. Marcus Cole quería sacar a Sara de inmediato, antes del funeral. El riesgo de esperar era demasiado alto, argumentó. Pero Sara se negó. Necesito estar allí, dijo durante nuestra llamada telefónica. Fue mi suegro durante casi 30 años. Pasara lo que pasara, fue amable conmigo. Y si desaparezco justo antes de su funeral, Michael sabrá que algo anda mal. Así que nos ajustamos. Nos preparamos para las contingencias. Y volé a San José sabiendo que estaba a punto de ver a mi hermano por primera vez desde que tenía 20 años. El corazón de papá se detuvo un martes por la mañana, 3 semanas antes de cumplir 82 años. Mi madre ya se había ido hacía 5 años de cáncer y su salud había empeorado constantemente desde entonces. El final fue rápido. Estaba leyendo el periódico de la mañana en la mesa de la cocina, y luego ya no estaba. Recibí la llamada de su vecina, la señora Patterson, que lo había estado visitando todas las mañanas desde que mamá falleció. Para cuando aterricé en San José, ya estaba en la funeraria. Esto es lo que necesitas entender sobre mi padre. No era un hombre demostrativo. Mostraba amor a través de la acción, no de las palabras. A través de la presencia, de la forma en que siempre recordaba lo que te importaba, incluso cuando lo habías mencionado solo una vez hace años. 3 años antes, cuando Emma me contó lo de Sara, lo había llamado. Fue la conversación más larga que habíamos tenido. 4 horas pasadas la medianoche, ambos agotados, pero incapaces de dejar de hablar. Le conté todo lo que había aprendido. Le conté sobre la investigación. Le conté sobre el plan para ayudar a Sara a escapar. Escuchó. Hizo preguntas. Y luego me dijo algo que no sabía. Nunca me lo perdoné, dijo, por pedirte que fueras la persona más madura. Por no ver lo que era Mike. Por elegir la paz sobre la verdad porque era más fácil. No lo sabías, papá. Sospechaba. No los detalles, pero algo en sus ojos cuando hablaba de Sara. Algo hambriento. Malo. Me dije a mí mismo que lo estaba imaginando. Se supone que los padres no deben pensar eso de sus hijos. Pasamos los siguientes 3 años en comunicación regular. No podía ayudar activamente. Su salud estaba fallando y no podíamos arriesgarnos a que Mike sospechara, pero documentó sus propios recuerdos, escribió cada conversación que recordaba que podría ser relevante y cambió su testamento. Mike no lo sabía. Pensó que iba a recibir su parte de la herencia familiar, por modesta que fuera. Lo que no sabía era que papá se había reunido con un abogado 6 meses antes de su muerte, y lo había reestructurado todo. La casa, los ahorros, el seguro de vida, un pequeño fideicomiso de una herencia que papá nunca había mencionado. Todo ello ahora pasaba por alto a Mike por completo, con un lenguaje específico que explicaba por qué. Los documentos detallaban lo que papá había aprendido sobre su hijo menor. Se harían públicos durante la sucesión. Pero yo no sabía nada de esto todavía. Esa revelación llegó más tarde. La noche antes del funeral, no pude dormir. Charlotte me encontró en el balcón de nuestra habitación de hotel a las 3 de la madrugada, observando las luces de San José extenderse debajo como una placa de circuito. No tienes que hacer esto, dijo, rodeándome con sus brazos por detrás. Podemos irnos. Deja que Marcus se encargue de la extracción de Sara. No le debes una confrontación a Mike. No se trata de deberle nada. ¿Entonces de qué se trata? Pensé en eso durante mucho tiempo antes de responder. Pasé 28 años siendo el que se alejaba. El que se negaba a involucrarse. El que eligió la paz sobre la verdad porque pelear habría destruido a la familia. Me volví para mirarla. Y la familia se destruyó de todos modos. Mamá murió pensando que sus hijos se reconciliarían algún día. Papá pasó sus últimos años cargando con la culpa de ponerse del lado de Mike y Sara.
Sara pasó décadas siendo torturada por un hombre al que podría haber expuesto si solo hubiera mirado un poco más de cerca, si hubiera hecho algunas preguntas más. Esa no era tu responsabilidad. No, pero es mi responsabilidad ahora, y no voy a alejarme de ella esta vez. El funeral se celebró un sábado. No había visto a Mike en 28 años, y la visión de él, más pesado ahora, canoso en las sienes, con un traje que no le quedaba del todo bien, desencadenó emociones que pensé que había procesado hace mucho tiempo. Sara estaba a su lado, más delgada de lo que recordaba, con una cualidad de quietud que decía mucho. No me miró. Entendí por qué. Cualquier reconocimiento podría alertar a Mike, y estábamos demasiado cerca del final del juego. Emma no conocía el alcance total de lo que se avecinaba. Sabía que había habido conversaciones, preparativos, algo que se estaba construyendo hacia una resolución. Pero Charlotte y yo la habíamos mantenido a distancia de los detalles operativos, en parte para protegerla, en parte porque sus instintos como periodista podrían haberla empujado a actuar antes de que fuera el momento adecuado. Por eso en la recepción, se me acercó con genuina convicción. Papá, sé que esto es difícil, pero el abuelo habría querido que la familia sanara. Habló de ello la última vez que lo visité. Dijo que su mayor arrepentimiento era que sus hijos no pudieran estar en la misma habitación. Miré a mi hija, tan seria, tan segura de que estaba haciendo lo correcto. Emma, solo habla con ellos. No para perdonar, solo un reconocimiento por el bien del abuelo. Me llevó hacia su mesa antes de que pudiera explicarle por qué este era el peor momento posible. Sara nos vio acercarnos. Su rostro palideció. Mike levantó la vista con una expresión que reconocí de hace 30 años, presumido, confiado, absolutamente seguro de que había ganado cualquier juego que pensara que estábamos jugando. Y de pie allí con 63 pares de ojos encontrándonos, con el peso de décadas presionando, tomé una decisión. Podía seguir el plan. Quedarme callado. Dejar que el proceso legal se desarrollara a su propio tiempo. O podía darle a Mike exactamente lo que se merecía, aquí y ahora, frente a todos los que alguna vez habían elegido su comodidad sobre mi dolor. Sé lo que le hiciste a Nathan. Me oí decir. Nathan Reeves era un nombre que Mike pensó que había enterrado. En 2011 uno de los proyectos de construcción de Mike, una renovación residencial en un barrio histórico, había empleado a un joven electricista llamado Nathan Reeves, de 23 años, recién casado, esperando su primer hijo. El incendio de la casa que lo mató fue declarado un accidente. Cableado defectuoso, concluyeron los investigadores. El propietario demandó a la empresa de Mike, pero llegaron a un acuerdo extrajudicial por una suma que era lo suficientemente grande como para sugerir culpabilidad, pero lo suficientemente pequeña como para que Mike pudiera absorber la pérdida. Lo que nadie sabía, lo que le había llevado a Marcus Cole 18 meses descubrir, era que Mike había ordenado personalmente los materiales de mala calidad que causaron el incendio. Había intimidado al supervisor del sitio para que aprobara un trabajo que violaba el código. Y cuando comenzaron a hacerse preguntas, le pagó a un testigo para que desapareciera. Grace Wong había encontrado los pagos enterrados bajo capas de desinformación, canalizados a través de cuentas que Mike pensó que nadie examinaría jamás, documentados en correos electrónicos que Mike había sido demasiado arrogante para eliminar. Nathan Reeves había muerto porque Mike quería ahorrar $12,000 en cableado de cobre. Este era el caso que el fiscal de distrito estaba construyendo. Esta era la evidencia que enviaría a Mike a prisión por homicidio involuntario, fraude y manipulación de pruebas. A esto me refería cuando le dije a Mike, frente a toda nuestra familia, que sabía lo que había hecho. Él pensó que estaba hablando de Sara. La culpa en su rostro durante esos primeros segundos se dirigió al pecado equivocado por completo. Para cuando se dio cuenta de su error, ya era demasiado tarde. Lo hermoso de ese momento, lo mezquino, satisfactorio y hermoso, fue ver a Mike tratar de calcular a qué crimen me refería. Sus ojos parpadearon. Su boca se abrió y se cerró. Por un instante perfecto, el hombre que había pasado toda su vida creyendo que era más inteligente que todos los demás, no tenía idea de cuál de sus secretos había sido expuesto. Y en esa incertidumbre, en ese momento de miedo desnudo, vi al verdadero Mike por primera vez desde que éramos niños, antes de que aprendiera a esconderse detrás del encanto y la manipulación, antes de que descubriera cómo convertir en arma el amor de otras personas.
Estaba aterrorizado, y yo quería que siguiera así. Las siguientes 24 horas se desarrollaron con una precisión que no podría haber orquestado. Mike y Sarah abandonaron la recepción inmediatamente después de mi declaración, su mano apretada alrededor del brazo de ella con la fuerza suficiente para dejarle moretones. Los vi irse sintiendo el peso de lo que acababa de poner en marcha. Charlotte nos llevó de regreso a nuestro hotel. Emma la siguió en su propio coche exigiendo explicaciones que no estaba dispuesto a dar. Marcus Cole llamó 2 veces. Dejé que fuera al buzón de voz. A las 9 de esa noche, Marcus llamó por tercera vez. Respondí. Está sucediendo. El fiscal adelantó el cronograma basándose en información de que Mike planeaba abandonar el país. Están ejecutando órdenes de arresto esta noche. Sarah ya está a salvo. Teníamos planes de extracción de respaldo. Está en un lugar seguro con su hermana. Me senté en la cama del hotel, de repente agotado. ¿Y los chicos, Tyler y Brandon? Tienen 27 años, son adultos. Las autoridades se pondrán en contacto con ellos mañana por la mañana. El defensor que contratamos está preparado para explicarles todo, el abuso, el fraude, todo. Tendrán apoyo. Pensé en esos gemelos que crecieron en una casa construida sobre mentiras. Pensando que su padre era un hombre de negocios exitoso, su madre una feliz ama de casa, a punto de enterarse de que todo lo que sabían estaba construido sobre una base de violencia y corrupción. Esto los va a destruir. Tal vez. O tal vez los libere. Es difícil saber en qué dirección va la gente cuando la verdad finalmente sale a la luz. Charlotte estaba sentada a mi lado con la mano en mi espalda. Emma se había ido a su habitación, todavía confundida, todavía herida porque le había ocultado tanto. Mañana requeriría explicaciones que no estaba seguro de saber cómo dar. Pero por esta noche estaba esto. Mike estaba siendo arrestado. Sarah estaba a salvo y el regalo final de mi padre, un testamento que expondría la verdadera naturaleza de Mike a todos en la familia que todavía albergaban dudas, estaba a punto de ser leído. El arresto apareció en las noticias de la noche. Contratista local acusado de muerte por incendio en 2011. El titular decía, 23 cargos de fraude, manipulación de pruebas, homicidio involuntario. A medianoche la historia se había ampliado. Los registros de la empresa de Mike habían sido confiscados. Ex empleados estaban presentando sus propias acusaciones. 3 familias adicionales cuyas casas habían sufrido daños sospechosos estaban presentando demandas civiles. Por la mañana el mundo de Mike se había derrumbado por completo. Sarah solicitó el divorcio el mismo día. Los papeles preparados con semanas de antelación y esperando solo el momento adecuado. La solicitud citaba años de abuso, coerción financiera y aislamiento, todo documentado en el paquete de pruebas que ella había ayudado a reunir. Me enteré de los detalles por partes durante los días siguientes. Sarah, desde la casa de su hermana en Portland, llenó los vacíos que no sabía que existían. Los gemelos, después de su conmoción inicial, comenzaron el largo proceso de reconciliar al padre que pensaban que conocían con el hombre que realmente era. Y luego estaba el testamento. El abogado de papá, un hombre paciente llamado Howard Stern, sin relación, siempre decía, nos reunió en su oficina una semana después del funeral. Mike, por supuesto, no pudo asistir. Estaba en la cárcel del condado, se le negó la fianza debido al riesgo de fuga. Su representante designado por el tribunal se sentó en su lugar, luciendo incómodo. Howard leyó el testamento en su totalidad. El lenguaje legal era denso, pero el significado era claro. Cada activo que poseía mi padre, la casa, las inversiones, el fideicomiso del que no sabía nada, me fue entregado a mí, con asignaciones específicas para el futuro de Emma y la seguridad de Charlotte. Mike no recibió nada, ni $1, ni una fotografía, ni un solo recuerdo de toda una vida siendo el hijo de su padre. Pero esa no fue la parte que importaba. Adjunta al testamento había una carta, 17 páginas, escrita a mano durante los últimos 3 años de la vida de mi padre. Howard la leyó en voz alta, como papá había solicitado. La carta detallaba todo lo que papá había aprendido sobre Mike, la manipulación, el aislamiento de Sarah, los delitos financieros, Nathan Reeves, todo expuesto en la letra cuidadosa y deliberada de mi padre.
con citas de las pruebas que habíamos reunido y ubicaciones de la documentación de respaldo. Le fallé a mi hijo mayor, había escrito papá. Le pedí que perdonara cuando no había nada que perdonar. Le pedí que aceptara cuando la aceptación habría significado complicidad. Elegí la paz sobre la justicia, y un joven llamado Nathan Reeves pagó por esa elección con su vida. No puedo deshacer el pasado, pero puedo asegurarme de que la verdad, por fin, sea dicha. La carta terminaba con una dirección directa a Mike. Eres mi hijo. Te amé como cualquier padre ama a su hijo. Pero el amor no requiere ceguera, y ahora te veo por lo que eres. Que encuentres en los años que te queden la capacidad de un remordimiento genuino. No voy a contener la respiración. El abogado de los intereses de Mike se sentó en un silencio atónito. El peso de lo que acababa de leerse se posó sobre la habitación como ceniza, y sentí, por primera vez en 28 años, algo parecido a la paz. Varios parientes se me acercaron después. La tía Patricia, con sus perlas de nuevo en su lugar, trató de disculparse por años de sugerir que debería seguir adelante. El primo Derek me estrechó la mano sin hablar, con los ojos rojos. Uno de los amigos más antiguos de mi padre, un hombre llamado George, a quien apenas recordaba de la infancia, me dijo que mi padre no había hablado de otra cosa que de su orgullo por mí durante su último partido de golf. Dijo que eras las mejores partes de él, me dijo George. Dijo que solo deseaba haberlo reconocido antes. Me mantuve entero hasta que volví al coche. Entonces Charlotte condujo mientras yo me derrumbaba. 28 años de dolor finalmente encontrando su salida. El juicio se prolongó durante 8 meses. El equipo legal de Mike lo intentó todo, retrasos, desafíos procesales, intentos de desacreditar a los testigos. Nada de eso funcionó. Las pruebas que Grace Wong había recopilado eran meticulosas, exhaustivas y absolutamente condenatorias. Asistí todos los días del juicio que pude, no por obligación, ni siquiera por venganza. Quería que Mike me viera allí. Quería que supiera que cada mentira que había contado, cada crimen que había cometido, cada persona a la que había herido, todo estaba siendo presenciado por el hermano que había descartado como aburrido y predecible 30 años antes. El cuarto día, durante un receso, el abogado de Mike se me acercó en el pasillo. Mi cliente quiere saber si consideraría una reunión, una conversación. Dice que hay cosas que le gustaría explicar. Miré al abogado, un hombre cansado con un traje caro que probablemente sabía exactamente lo que era su cliente y tomó el caso de todos modos porque eso es lo que hacen los abogados defensores. Dígale a su cliente, dije lentamente, que tuvo 30 años para explicar. El tiempo de conversación ha terminado. El abogado asintió sin sorpresa y se alejó. Nunca recibí otra solicitud. Sara testificó. Su voz temblaba, pero no vaciló. Describió los años de control, el aislamiento, el miedo. Describió la noche en que estaba embarazada de los gemelos, aterrorizada y sola, casada con un hombre al que despreciaba porque él la había convencido de que nadie más la querría. El jurado deliberó menos de 4 horas. Culpable de todos los cargos. La sentencia, 15 años con posibilidad de libertad condicional después de 10. Dada la edad de Mike y la naturaleza del sistema penitenciario, dudaba en privado que sobreviviera lo suficiente como para volver a ver el exterior. La viuda de Nathan Reeves estaba en la sala del tribunal para la sentencia. Nunca la había conocido antes. Había evitado la cobertura de los medios durante todo el juicio, pero Marcus Cole la había mantenido informada de los acontecimientos. Estaba casada de nuevo con 2 hijos más, pero había volado desde Texas específicamente para escuchar el veredicto. Después de que el juez terminó de hablar, me encontró fuera del juzgado. Gracias, dijo. Solo esas 2 palabras, cargadas con el peso de los años. No hice esto para recibir gracias. Lo sé. Por eso te estoy agradeciendo. Me puso algo en la mano. Una fotografía gastada en los bordes. Nathan el día de su boda, joven y sonriente sin saber el poco tiempo que le quedaba. Él habría querido que tuvieras esto, un recordatorio de por lo que luchaste. Guardo esa fotografía en mi oficina ahora, junto a la foto de Emma de su graduación universitaria. Un recordatorio de que la justicia, aunque tardía, importa. Fuera del juzgado, los reporteros se arremolinaron. No tenía nada que decirles.
Charlotte me tomó del brazo y me guió a través de la multitud hasta nuestro coche. Se acabó, dijo. Pensé en eso, en si algo de eso realmente se acababa alguna vez, o si simplemente llegamos a puntos en los que podemos dejar de luchar tan duro. Es algo, dije. No estoy seguro de que se haya acabado. Los gemelos lucharon de manera diferente. Tyler, el más resistente de los dos, comenzó la terapia casi de inmediato. Se puso en contacto con Sara en cuestión de semanas, queriendo entender, queriendo reconstruir cualquier relación que pudieran salvar de los escombros. Sus conversaciones fueron difíciles. ¿Cómo perdonas a tu madre por quedarse con tu padre abusivo? ¿Cómo te perdonas a ti mismo por no ver lo que estaba sucediendo? Pero siguieron teniéndolas. Brandon eligió la distancia. Cortó los lazos con todos, Sara, Tyler, yo, toda la familia extendida, y se mudó a Alaska, donde me dicen que trabaja en barcos de pesca y rara vez habla con alguien de su vida anterior. No lo culpo. Algunas verdades son demasiado pesadas para llevarlas mientras se mantiene la conexión con las personas que las representan. Tal vez vuelva algún día. Tal vez no. De cualquier manera, no es mi lugar juzgar. He oído a través de Tyler que Brandon lee los artículos de Emma de vez en cuando, que se mantiene al día con las noticias familiares incluso desde su exilio autoimpuesto. Eso podría ser suficiente por ahora. La curación ocurre a su propio ritmo, y su ritmo es más lento que el de la mayoría. Emma me perdonó por mantenerla en la oscuridad, aunque tomó tiempo. Entendió intelectualmente por qué lo había hecho. Pero entender no es lo mismo que aceptar, y pasamos muchas largas conversaciones reconstruyendo la confianza que dañé al tratarla como a una niña en lugar de como a una adulta. Escribió sobre el caso finalmente un artículo de formato largo para una publicación importante, explorando la dinámica del silencio familiar y los costos de mantener la paz a cualquier precio. Cambió los nombres y los detalles de identificación, pero cualquiera que conociera la historia la reconocería. La respuesta fue abrumadora. Miles de lectores se pusieron en contacto con sus propias historias de traición y silencio, de familias que eligieron la comodidad sobre la verdad, de heridas que nunca sanaron porque nadie reconocería que existían. Emma ganó un premio por el artículo. En la ceremonia, se lo dedicó a su abuelo y a Nathan Reeves. Sara y yo nos reunimos para tomar un café. 2 años después del juicio, no habíamos hablado directamente desde esas llamadas telefónicas durante la planificación del escape. Habían sucedido demasiadas cosas, demasiadas consideraciones legales, demasiada historia para abordar a través de una conversación casual. Pero finalmente con Mike tras las rejas y el polvo asentándose, ella se puso en contacto. La mujer que se sentó frente a mí en esa cafetería se parecía poco a la chica que había amado a los 20 años. Ahora tenía 54 años, con hilos plateados en su cabello oscuro, líneas alrededor de sus ojos que hablaban de décadas de tensión. Pero su sonrisa, cuando llegó, fue la misma sonrisa que recordaba de hace 30 años. Practiqué lo que iba a decir, admitió, lo escribí, lo ensayé en el espejo, y ahora no puedo recordar nada. Entonces no lo hagas, solo habla. Así que lo hizo. Durante 3 horas habló de los primeros días de su matrimonio, cuando todavía creía que Mike podría cambiar, del nacimiento de los gemelos, que esperaba que lo ablandaran, de la lenta escalada, el aislamiento. La forma en que la había convencido de que nadie le creería si alguna vez intentaba irse, del día en que se dio cuenta de que había cometido un terrible error y de los 26 años que pasó pagando por ello. Nunca dejé de amarte, dijo finalmente. Sé que eso no importa ahora. Tienes a Charlotte y es maravillosa y tu vida resultó mejor de lo que la mía podría haber sido. Pero necesito que sepas que lo que Mike te dijo que lo elegí a él, que fingí todo contigo, nada de eso era verdad. Interceptó la carta que te escribí. Me robó el teléfono y te envió un mensaje de texto desde él. Hizo que el embarazo sucediera cuando no podía. No pudo terminar. No le pedí que lo hiciera. Lo sé, dije. Emma me lo contó. E incluso si no lo hubiera hecho, creo que una parte de mí siempre supo que algo andaba mal. Simplemente no podía enfrentar lo que significaba sobre mi propio hermano. Nos sentamos en silencio por un rato. 2 personas que se acercaban a los 60 que una vez tuvieron 20, que habían planeado un futuro que nunca sucedió. ¿Alguna vez piensas en ello?, preguntó.
¿Cómo habrían sido nuestras vidas y Mike no si las cosas hubieran sido diferentes? Había pensado en ello constantemente durante años después de la traición inicial, la casa que habíamos planeado, los hijos que habíamos imaginado, la felicidad ordinaria y sin complicaciones que habíamos asumido que era nuestro derecho de nacimiento. Solía hacerlo, admití, pero dejé de hacerlo. Esa vida se construyó sobre una base que ya no existía. Y la vida que tengo ahora, Charlotte, Emma, el trabajo que he hecho, la persona en la que me he convertido, no la cambiaría. Ni siquiera por la vida que pensamos que tendríamos. Sara asintió lentamente. Me alegro. Me alegro de que al menos uno de nosotros haya podido ser feliz. Todavía puedes ser feliz, Sara. No es demasiado tarde. Ella sonrió. Esa misma sonrisa que recordaba. Más vieja ahora, todavía capaz de iluminar una habitación. Estoy trabajando en ello. ¿Y ahora qué? Preguntó finalmente. Ahora vivimos las vidas que tenemos en lugar de las que perdimos. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. Ella asintió. Terminamos nuestro café. Y cuando nos separamos, ella de regreso a su apartamento en Portland, yo de regreso a Charlotte y nuestra casa en Seattle, sentí que la última de la ira finalmente soltaba su agarre. No, perdón. No creo que Mike merezca el perdón. Y no creo en fingir lo contrario. Pero algo adyacente a ello. Finalización, tal vez. El cierre de una puerta que había estado atascada abierta durante casi 3 décadas. Charlotte y yo celebramos nuestro 20 aniversario el mes pasado. Fuimos a Italia, a Florencia específicamente, porque ella siempre había querido ver los Uffizi y yo siempre había tenido la intención de llevarla, pero de alguna manera nunca lo hice. Comimos demasiada pasta. Bebimos suficiente vino. Nos paramos frente al Nacimiento de Venus de Botticelli y discutimos amistosamente sobre si los artistas del Renacimiento entendían la anatomía femenina o simplemente fingían no hacerlo. Emma llamó mientras estábamos allí para decirnos que Marcus le había propuesto matrimonio. Llevaban juntos 8 años para entonces, sobreviviendo a la larga distancia y a los cambios de carrera y a todos los obstáculos que ponen a prueba si el amor es real o simplemente conveniente. La boda, dijo, será pequeña, solo la familia inmediata. Eso incluye a Tyler si quiere venir, agregó con cuidado. Le ha ido muy bien. Él y mamá. Él y Sara están reconstruyendo algo. Creo que sería bueno para todos si estuviera allí. Pensé en esto por un largo momento. Tyler era el hijo de Mike. Llevaba la sangre de ese hombre. Creció en la casa de ese hombre, absorbió las mentiras de ese hombre durante 27 años antes de conocer la verdad. Pero él no era Mike. Los hijos no son sus padres, sin importar cuánto intenten esos padres moldearlos. Si quiere venir, es bienvenido. El silencio en la línea me dijo que esta no era la respuesta que Emma esperaba. ¿De verdad? ¿De verdad? Tyler no eligió a su padre. Está tratando de ser mejor de donde vino. Eso merece un reconocimiento. Charlotte, escuchando a mi lado, sonrió de la manera en que lo hace cuando la sorprendo. «Has cambiado», dijo esa noche después de que Emma colgara. El hombre con el que me casé habría encontrado una razón para decir que no. Se habría protegido de la posibilidad de una decepción. Tal vez me cansé de protegerme. O tal vez finalmente te diste cuenta de que no necesitas protección de las personas que están tratando de sanar. Tyler no es Mike. Brandon no es Mike. Sara no es Mike. La única persona de la que alguna vez necesitaste protección está en prisión y va a morir allí. Tenía razón. Generalmente la tenía. Mike murió en prisión la primavera pasada. Me enteré por Tyler de todas las personas, que llamó para decírmelo porque no quería que lo viera primero en las noticias. Aparentemente un ataque al corazón. Similar a lo que mató a papá, aunque no creo en un simbolismo tan claro. Tyler preguntó si quería saber los detalles de los arreglos. Dije que no. No habría funeral al que asistiría, ni visita a la tumba, ni gestos de cierre que sintiera la necesidad de hacer. Entiendo, dijo Tyler. Yo tampoco voy. Solo. Quería que supieras que aprecio todo lo que hiciste por mamá. Por ayudarla a salir.
Sé que no somos realmente familia en ningún sentido normal, pero si alguna vez hay algo que pueda hacer. ¿Estás haciendo feliz a tu madre?, interrumpí. Te estás convirtiendo en alguien de quien ella puede estar orgullosa. Eso es más que suficiente. Hablamos unos minutos más sobre cosas más ligeras, su trabajo, su novia, sus planes de volver a la escuela para estudiar ingeniería. Luego nos despedimos y me senté solo con mis pensamientos durante un buen rato. 28 años. Ese es el tiempo que había cargado con el peso de la traición de Mike. Había moldeado mis elecciones, mis relaciones, mi comprensión de lo que significaba la familia. Me había vuelto cauteloso cuando podría haber sido abierto, sospechoso cuando podría haber sido confiado, cerrado cuando podría haber sido generoso. Y ahora se había ido. Y el peso todavía estaba allí, más ligero tal vez, pero presente. No porque lo extrañara o lo llorara o sintiera algo parecido al duelo, sino porque el trauma no desaparece solo porque la persona que lo causó lo hace. Tiene que ser procesado o integrado, hecho parte de una historia más grande que incluye tanto la herida como la curación. Todavía estoy trabajando en eso. Algunas personas podrían llamar vengativo a lo que hice. Podrían decir que debería haberme puesto en contacto con Sara antes, que los 28 años de distanciamiento fueron un desperdicio, que si hubiera sido menos terco podríamos haber descubierto los crímenes de Mike antes, haber salvado a más personas, haber evitado más daño. Podrían tener razón. No lo sé. Solo puedo lidiar con las decisiones que tomé, no con las decisiones que no tomé. Lo que sé es esto: cuando me alejé de Mike en 1992, me estaba protegiendo. Cuando me alejé de él en 2023, estaba protegiendo a todos los demás. La misma acción, separada por 3 décadas, pero transformada por todo lo que sucedió en el medio. El crecimiento no siempre se parece al perdón. A veces se parece a tener finalmente la fuerza para hacer que la gente rinda cuentas. Sara me envió una carta la semana pasada, escrita a mano, porque dijo que algunas cosas necesitan el peso de la pluma sobre el papel. Me dijo que comenzó a trabajar como voluntaria en una organización de violencia doméstica, ayudando a otras mujeres a encontrar las salidas que ella luchó tanto por ver. Me dijo que es feliz, genuinamente feliz, por primera vez en más tiempo del que puede recordar. Me dijo que está orgullosa de mí por esperar, por planificar, por no dejar que la ira me consumiera como podría haberlo hecho, como casi lo hizo en esos primeros años. Y me dijo algo que no sabía. En 1994, un año después de que Mike la atrapara en el matrimonio, había intentado comunicarse conmigo. Había ahorrado pequeñas cantidades de dinero en efectivo de la compra, había comprado sellos, había escrito cartas que enviaba desde una oficina de correos en un pueblo vecino para que Mike no las viera. 3 cartas en 6 meses, rogándome que entendiera lo que realmente había sucedido. Nunca recibí ninguna de ellas. Nunca supo por qué hasta hace poco, cuando estaba revisando la unidad de almacenamiento de Mike, confiscada por los acreedores pero vaciada primero por Sara bajo supervisión legal, y encontró una caja de correspondencia que había guardado. Mis cartas devueltas de 1992, sus cartas salientes de 1994, sin enviar e interceptadas. Las había detenido en ambas direcciones. Se había asegurado de que nunca pudiéramos encontrar el camino de regreso el uno al otro. Incluyó una de esas cartas en su sobre para mí. Doblada, amarillenta, de 30 años. Daniel, comenzaba. Por favor, créeme. Nunca lo elegí. Nunca dejé de elegirte. Estoy atrapada y tengo miedo y no sé cómo salir. Pero si hay alguna parte de ti que todavía me ama, alguna parte que recuerde lo que teníamos, por favor, ven a buscarme. Por favor, no te rindas conmigo. Por favor. Esperaré. El tiempo que sea necesario. Sara. La leí 3 veces, luego la puse en la caja fuerte donde guardo los documentos importantes. No como un recuerdo de lo que perdimos, sino como evidencia de lo que Mike robó. Algunas cosas merecen ser recordadas. Le escribí a Sara, le conté sobre la carta, sobre la unidad de almacenamiento, sobre la forma en que Mike había destruido sistemáticamente todas las oportunidades que teníamos de encontrar el camino de regreso el uno al otro. Le dije que ya no la odiaba, que no la había odiado desde que Emma reveló la verdad, y que si quería, podríamos ser amigos, amigos de verdad, no los conocidos incómodos de un trauma compartido. Me llamó al día siguiente.
Hablamos durante 3 horas sobre nada en particular. La música que había estado escuchando, un libro que estaba leyendo, el trabajo voluntario que le daba estructura a sus mañanas y propósito a sus tardes, cosas normales, cosas ordinarias. El tipo de conversación que dos personas tienen cuando no están tratando de resolver nada, solo existiendo en la compañía del otro. Se sintió como algo que había estado extrañando sin saber que se había ido. Así que aquí estamos en el presente. La boda de Emma es en 3 meses. Charlotte está ayudando con la planificación, lo que principalmente significa escuchar las ideas de Emma y alejarlas suavemente de las más extravagantes. Tyler ha confirmado que asistirá junto con su novia, una veterinaria llamada Priya, que aparentemente tiene opiniones firmes sobre los arreglos florales. Sarah preguntó si podía venir. Emma dijo que sí sin dudarlo. La lista de invitados es pequeña pero significativa. La hermana de Charlotte vuela desde Boston. Algunos de los amigos más cercanos de Emma de la universidad. Marcus Cole, que se convirtió en más que un contacto profesional a lo largo de los años, un amigo de verdad, alguien que entiende por lo que pasamos porque nos ayudó a superarlo. Y en algún lugar de esa lista, tachado y reescrito 2 veces, está el nombre de Brandon. Tyler se ha estado comunicando lenta y persistentemente y existe la posibilidad, una pequeña, de que el menor de los hijos de Mike regrese de Alaska para la boda de su prima. No una reconciliación, todavía no. Pero un comienzo, tal vez el primer paso en un camino que eventualmente podría llevar a un lugar mejor. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede esperar. Tengo 62 años. He estado casado durante 20 maravillosos años con una mujer que me ve con claridad y me ama de todos modos. Mi hija es feliz y exitosa y está a punto de casarse con alguien que la hace reír todos los días. Tengo una relación con la ex esposa de mi hermano que se siente como una amistad, tal vez incluso como una familia. Tengo un sobrino que se está convirtiendo en el hombre que su padre nunca pudo ser. Y tengo el conocimiento de que me mantuve firme cuando el mundo me dijo que me doblegara. Que esperé hasta que el momento fue el adecuado y luego dije lo que tenía que decirse. Que salí de esa sala de recepción con la cabeza en alto, sabiendo que las fichas de dominó ya estaban cayendo. Algunas personas leerán esto y pensarán que fui cruel. Que debería haber confrontado a Mike en privado, haberle ahorrado a la familia el espectáculo público. Que debería haber encontrado una manera de perdonar que no implicara ver cómo toda su vida se desmoronaba. Esas personas no lo entienden. Cuando alguien te hace un daño tan profundo como Mike me lo hizo a mí, cuando te roban tu amor, te hacen dudar de la realidad y luego pasan 3 décadas creyendo que se salieron con la suya, ser la persona más madura no es noble. Es capitulación. Es dejar que ganen. No soy la persona más madura. Nunca quise serlo. Solo quería ser la persona que, cuando llegó el momento, tuvo la fuerza para decir la verdad en voz alta y marcharse. Y lo fui. A veces, lo más amoroso que puedes hacer es negarte a perdonar lo imperdonable. Aferrarse a lo que es correcto incluso cuando te aísla, incluso cuando se le llama amargura o terquedad, puede convertirse en la base sobre la cual finalmente se construye la curación real. Confía en que la verdad importa. Confía en que la justicia, por muy tardía que sea, todavía vale la pena perseguirla. Y confía en que aquellos que te aman entenderán porque simplemente no pudiste dejarlo ir. Porque algunas heridas no sanan olvidando. Sanan recordando o hablando, parándose frente al mundo y diciendo en voz alta lo que sucedió y por qué no estuvo bien. Si llevas un peso como este, debes saber que tu paciencia no es debilidad. Tu negativa a fingir no es crueldad.